24 horas Central. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Se había convertido en una casa de acogida informal e incluso tenía un templo evangélico en su interior. Claro, por varios años un jardín infantil de San Bernardo estuvo tomado, pero este martes Carabineros realizó su desalojo. Las cosas que tengo, mi living, mi comedor, tengo todas mis cosas ahí, mi cama, todas mis cosas, oiga, yo llevo 5 años aquí viviendo, tengo mi living, esto estuvo botado 10 años. Es el descargo de una docena de personas que durante la madrugada fueron desalojadas de un jardín infantil de San Bernardo que se encontraba tomado desde 2019. Algunas de ellas se botaron objetos en plena vía pública. Es una fuente de escombros ya completo donde obviamente las personas que habían tomado el recinto se dedicaron todo este tiempo a lo que es la acumulación de basura. El inmueble fue originalmente construido para albergar niños en etapa preescolar, pero las obras nunca fueron recepcionadas luego que la constructora a cargo se declarara en quiebra. En medio de la pandemia, aquí comenzó a funcionar un servicio religioso. Y eso es lo más importante. Bendito sea Dios. El respeto tenéis que tenérselo a Él, porque aquí está el Señor. Las dependencias del recinto se convirtieron también en una casa de acogida informal que llegó a tener cerca de 100 moradores. Así consta en redes sociales. Un hermano, saluda. Hola, hola. Bendiciones. Y esta es la otra parte de Betsaida, donde están los matrimonios, donde están las mujeres. Aquí es donde están los niños. Puede pasar nomás y ver sin problema. Hay piezas de hombres, las piezas de los matrimonios. Tienen un buen patio. Tienen su baño, una lavadora compartida. Pero esta actividad funcionaba sin los permisos correspondientes y en un terreno usurpado. Vecinos del sector denuncian malas prácticas de quienes vivían en este inmueble. La pantalla primero fue una iglesia, ya después empezó a llegar de todo, aquí pasó de todo. Droga, prostitución, narcotráfico, asalto, mucho robo aquí. Si nadie les quita que se viviera en este lugar, como les digo, pero que sean limpios. Esta cuestión ya no era un hogar, era cualquier cuestión, un basural. Y se prestó de esta cuestión. Lamentablemente, cuando se hizo este jardín, no se utilizó al tiro. Entonces, ¿qué pasó? Se prestó para esto. Quienes lideraban el servicio religioso son 2 pastores, un hombre y una mujer. ¿Quién es tu nombre? ¿Quién es tu pueblo? Actualmente poco se sabe de los pastores. No estaban presentes cuando llegó la notificación de desalojo, ni tampoco estuvieron durante esta jornada. Supuestamente como un lugar de recuperación para gente en situación de calle, pero como ustedes pueden ver hoy día, lo que los vecinos y todos comentaban queda en evidencia. Carabineros hoy día encuentra droga en el lugar, lo que demuestra que aquí pasaban otro tipo de situaciones. Está en investigación también. Pensado como jardín infantil y sala cuna, el recinto fue traspasado por Junji al municipio para su administración, pero el alcalde aseguró que no tenían recursos para inyectar y con esto completar las obras que quedaron abandonadas. Los vecinos piden que se restaure un espacio educativo para los niños del sector. Hay muchos niños con trastorno en el cual nosotros adaptamos un poco la plaza para jugar, para realizar cosas, lo cual tuvimos que empezar a terminar porque ¿qué fue lo que ocurrió? Que empezó a haber mucha delincuencia acá. Vamos a hacer una mesa, municipalidad, que hoy día toma posesión del lugar, el Servicio Local de Educación, la Junji, y con un informe técnico poder tomar las decisiones más oportunas para ver si hay que demoler o con lo que se mantenga en condiciones favorables, volver a construir. Eso sí, desde el municipio anticipan que su intención es que el inmueble termine siendo un jardín infantil. Adicionalmente, informaron que se encuentran realizando un trabajo preventivo para evitar que situaciones parecidas se repitan en sitios seriazos de la comuna. Hoy, en 24 horas, reportajes. Este proyecto lleva abandonado más de 14 años. Hay tráfico de droga, prostitución, robo, asalto. Tenemos jardín infantil abandonado hasta en Rapani. ¿Para qué gastan plata y plata en algo que no van a ocupar? Incluso hay jardines con obras terminadas, pero pasan los años y siguen sin poder ocuparse. Es inconcebible que esto esté a la fecha de hoy inoperante, que no le sirva a nadie. Hace poco sufrió un incendio y ahí recién se hicieron presentes las autoridades de Junji.
Jardines infantiles olvidados, hoy en 24 horas. Central. Claro, son más los casos como el del jardín en San Bernardo que fue desalojado hoy día. Por eso, en minutos vamos con un impactante reportaje. Jardines infantiles que hace años están a medio construir, han sido vandalizados o incluso incendiados. Y también otros nuevos y modernos que aún están sin uso. Fíjese que un estudio identificó 131 zonas rojas del transporte público en Santiago. Robo de celulares, asaltos y agresiones a conductores son los hechos más denunciados. Fuimos a los puntos más conflictivos para recoger el testimonio de conductores y usuarios, quienes a diario son víctimas de este delito. CIPER hizo un estudio y estableció 131 puntos críticos de violencia en el sistema red. Asaltos, sobre todo de celulares, sobre las micros, es lo que arrojó este estudio. ¿Qué pasa, jefe? ¿Bien y usted? ¿Y cómo le hablo para allá para que me escuche? Esto no se... ¿Esto es por seguridad? Por supuesto. ¿Cómo es la cosa? Oiga, y dicen que hay mucho asalto aquí. Las estadísticas sí, pues, así lo demuestran. Pero siempre hay gritos, gente asustada, niños gritando. ¿Y aquí es bravo en Estación Central? Este sector sí es complicado. ¿A usted le ha tocado, lo han agredido alguna vez o no? Pasa de todo. ¿Sí? Sí. ¿Le ha llegado su...? Sí, de todo. Una vez me robaron aquí en la 210 el celular. Aquí en la 210, en este recorrido. Sí, pues no tuvo la culpa ni el conductor. Yo estaba así y se me ocurrió poner el celular, mostrar hacia atrás. El estudio de CIPER estableció a Estación Central como uno de los recorridos de buses red donde más violencia se presenta, seguido de Santiago Centro, sobre todo el barrio Franklin. Y ahí vamos. Mira. Mucho asalto, ¿no? Pucha, Franklin, Estación Central, todos los días. ¿Y cómo lo hacen ustedes? No, es que la gente es porfiada, si saben que en esos lados roban, la gente va con los teléfonos ahí. Pues. Pasar para atrás, pero no van con el celular a la vista ni nada. No, porque es más fácil de que se lo roben a uno si está con el teléfono a la vista. No andar dinero, no sacar el teléfono. ¿El teléfono no lo sacan? No, para nada. Hace un mes atrás me robaron mi celular ahí en Estación Central. Las autoridades están al tanto de las zonas de conflicto, robos, asaltos y también agresiones a conductores. Y cada vez más buses, por ejemplo, tienen cámaras que se pueden revisar en línea. Son 1.600 buses que ya están avanzando en esa dirección. Los buses nuevos todos vienen con una protección de la cabina. Y estamos próximos también a presentar un proyecto de ley que permita aumentar las sanciones de agresión a conductores. Nos movemos al tercer punto más riesgoso, la avenida Santa Rosa. En San Joaquín los hechos de violencia también se repiten. La seguridad comunal recorre este corredor de buses. El conductor de esta máquina prefiere no dar la cara, pero aporta un dato clave. Asaltan, los pasajeros los cogotean. ¿Los cogotean? Sí. ¿En qué eje principalmente? Este uno, y ahí el otro La Legua, y el otro allá cuando venimos de vuelta, a la salida de Carlos Bardovino. Intimidan a la gente con pistola, cuchillo, y que inventaron que la gente podía pagar con el celular, que han expuesto, porque ¿qué es lo que pasa? La gente está subiendo y yo tengo que tener la puerta abierta. Y ahí viene el tipo y ve que el celular y se va arrancando. ¿No le da miedo que le roben el celular? Sí, solamente que cuando el carro abre, cuando él suena pipi, yo lo guardo, porque yo sé que me lo pueden arrancar. Igual acá, de este lado. Yo siempre lo tengo en la mano porque ahorita saqué la tarjeta para recargar el metro. Las autoridades metropolitanas saben de estos puntos de violencia y quieren incluso implementar una suerte de botón de pánico.
Progresivamente estamos incorporando un sistema que permite que, a partir de una alerta que informa el conductor del bus, se conecta en tiempo real con la central de monitoreo que permite que Carabineros acuda de inmediato en respuesta. Los otros puntos críticos detectados están en las comunas de Puente Alto, La Florida, La Pintana, El Bosque y Pudahuel. Pese a que varias empresas han sido multadas por deficiencias en su seguridad, la escena se repite. Conductores asustados, pasajeros temerosos, sobre todo en la noche. El celular, el objeto más robado. Y lo peor es que todo pasa arriba del transporte público. Había tenido problemas en clases anteriores con el mismo alumno, pero nunca imaginó lo que pasaría en la última clase del Liceo de Treguaco, en la región del Ñuble. Una joven profesora de matemáticas permanece hospitalizada grave, con un TEC cerrado, luego de que un estudiante de primero medio la golpeara reiteradamente con un escobillón en la cabeza. Mi compañero se para, agarra el escobillón y le va dando a la profesora y le pega así sin motivo. Y después mi compañero que está al lado mío se para, va a separar para que salga la profesora. Que sí tomó el palo del el escobillón, digamos, el escobillón que estaba en la sala y le había pegado a la profe. Fue en el tercer piso del Liceo Bicentenario de Excelencia de Treguaco, región de Ñuble. La profesora de matemáticas, Elena Cano Ramírez, madre de 3 niños, intentaba pedir ayuda. Iba bajando la escalera mientras se sangraba de aquí. Fue derivada a Chillán y desde ahí al Hospital Clínico del Sur en Concepción, donde confirmaron que se encuentra en la UCI grave, pero estable. Su hermana, también profesora, dijo que deberá ser operada. Esperando en Dios que esto resulte bien, esta operación, y que este suceso que hoy día mi hermana es víctima, no se vuelva a ocurrir, no vuelva a suceder. Yo estoy muy apenada por la profesora y pido igual disculpa y perdón por lo que pasó o lo que hizo mi hijo. Yo no lo avalo en ningún sentido. Los profesores y asistentes de la educación este martes no hicieron clases. Solo una jornada de reflexión con los 300 alumnos del liceo. Piden medidas administrativas y protección legal en las aulas. Rechazamos categóricamente cualquier hecho de violencia, física o verbal o psicológica, y a su vez nos indigna profundamente la indefensión que enfrentamos como docentes. Por ejemplo, la ley de convivencia escolar se ha aprobado luego, lleva ya bastante tiempo en el Congreso. Detectives investigan penalmente el caso, aunque eso no asegura una formalización. Se encuentran en evaluación las lesiones sufridas por la víctima, puesto que si se tratara de lesiones leves, el alumno de 14 años no tendría responsabilidad penal. Un sumario interno está en pleno desarrollo en el liceo. Estaban al tanto de la condición TEA del adolescente, que incluso posee una credencial que acredita un grado de discapacidad moderada superior al 40%. Tiene 14 años y mide 1,80 m. Y eso todo quedó acá en el liceo. Acá en el liceo me ofrecieron toda la ayuda de que sí estaban capacitados para poder trabajar con niños diferentes. La condición TEA de un estudiante no lo exime de responsabilidad en temas de convivencia escolar. Un estudiante que recién había ingresado con nosotros, llevaba 8 días acá. Entonces, prever una situación como esa era compleja. Está en plena vigencia la ley de inclusión, aunque expertos coinciden que son pocos los establecimientos preparados para recibir niños con trastorno de espectro autista. Las dudas de los profesores es cómo abordar al alumno TEA, cuáles son las necesidades, a qué están obligados ellos como docentes. Ahora tenemos una ley de inclusión y una ley TEA y suponemos que con eso se van a resolver los problemas, pero se resuelven los problemas capacitando a las personas, preparando a los profesores con cursos de capacitación, con diplomados, con postítulos, con acompañamiento. Una agresión que ocurrió en el 8º día de clases del Liceo Bicentenario de Treguaco. En la 4ª clase de matemáticas, una profesora en el hospital y un alumno que tal vez no pueda volver al único establecimiento de educación secundaria de su comuna. Bueno, se dijo de todo en esta jornada cuando las críticas se intensificaron en contra del Ministerio Público. Y es que las filtraciones han provocado una pugna entre miembros oficialistas y la Fiscalía. Y la ofensiva incluso busca remover al fiscal a cargo de la investigación sin descartar acciones legales en contra del fiscal nacional, Ángel Valencia. Constituye claramente una amenaza. Se hacen las víctimas el día de hoy. Este gobierno es lo peor que nos ha pasado. Tratan de remover del cargo
al que pasa por delante. Esa es una propaganda política. El P es una mierda de ser humano. Filtraciones que provocaron tensión y enfrentamiento en el Congreso, porque aunque todos la critican, la oposición acusó sesgos en el oficialismo. Ellos guardaron absoluto silencio, aseguran, cuando los afectados no eran de su color político. Y eso que también eran conversaciones de índole personal, como las que ahora acusa Cariola y su entorno, exigiendo acciones y remociones. Resulta que ahora aparecen los guardianes de la protección a la vida privada. No siga dando respuestas simples a problemas serios y complejos. Conversaciones políticas y de carácter personal que, como acusan, no tendrían vínculo alguno con las investigaciones y aún así se dieron a conocer. Las críticas se arrecieron en contra del Ministerio Público e incluso el gobernador Claudio Regua apuntó más allá. Deslizó la posibilidad de que insistan incentivos económicos para estas filtraciones por parte de Fiscalía. Sí, mire, ya les voy a mandar la boleta al final de esto. Alguien está moviendo plata, aseguró Rego, y el solo deslizar la opción que alguien paga por las filtraciones indignó al Ministerio Público. No he denunciado ni acusado a nadie, diría después el gobernador, pero la molestia ya estaba instalada. Es una afirmación muy seria y grave. Cualquier funcionario público que tiene conocimiento de un hecho tan grave como ese, que sería constitutivo de delito, tiene el deber de denunciar. Tiene el deber de hacerlo. Las repetidas filtraciones agotaron la paciencia de al menos 2 diputados que ya iniciaron la recolección de 10 firmas que permitan iniciar el proceso en la Corte Suprema para remover al fiscal Valencia. ¿Cómo es que, habiendo tanto ímpetu constante desde estos espacios políticos para buscar responsabilidades, no se han buscado las responsabilidades de un fiscal nacional que a todas luces no actúa de manera objetiva y ecuánime respecto a los procedimientos? Las actuaciones de la Fiscalía Nacional en otros casos socava sin duda los cimientos democráticos. Aquí lo que corresponde es que los fiscales puedan llevar adelante su investigación de buena forma hasta el final y sin presiones indebidas. Por quien ya existen firmas para su remoción es el fiscal Patricio Cooper. La solicitud será presentada este lunes por militantes comunistas. Cooper está a cargo de indagar el caso Sierra Bella y el posible tráfico de influencias que involucra a Carol Cariola. La lista de filtraciones quedará en manos de la fiscal de Valparaíso, Claudia Peribancic. Efectivamente, la causa por filtración, que yo mismo inicié de oficio por artículo 19, obviamente fue designado otro fiscal regional por el mínimo de objetividad. Eso es lo que puedo decir. Usted continúa con los demás, ¿cierto? Exactamente. Cuestionamientos, críticas y una solicitud de remoción a raíz de los polémicos chats de Carol Cariola. Filtraciones que siguen sumando reacciones y que enfrentan a parte del mundo político con el Ministerio Público. Ahora. Atención con este accidente muy poco común. Veamos las imágenes. Una micro de Red Metropolitana de Movilidad chocó contra este paradero de la comuna de Lo Barnechea. Los pasajeros huyeron a toda velocidad sin creer lo que estaba pasando. David Maldonado con los detalles de este insólito accidente que tuvo además una reacción inaudita del conductor. David, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Sí, un hecho que por poco también no terminó de peor manera y que también por muy poco no terminó con personas con lesiones de mayor gravedad. Ustedes pueden ver, de hecho, en imágenes cómo este bus se abalanza, hace una maniobra que por supuesto va a haber que indagar. La investigación que lleva adelante la policía va a tener que esclarecer cuál es el motivo, si hay un mal cálculo por parte del chofer o finalmente fue un acto desproporcionado a la hora de acercarse a este paradero donde había muchas personas, la que tú decías, se reaccionaron muy rápido. Aún así alcanza a tocar el techo de este paradero y lamentablemente caen parte de los elementos que se utilizaban, ¿cierto? Hablamos de estas planchas de zinc y de otros materiales que caen, además de la destrucción que ustedes pueden ver en imágenes de este paradero, alcanzando una de ellas a una mujer de 65 años de edad, que terminó con lesiones en una de sus piernas. Aquí viene lo insólito por parte de este conductor, porque podríamos decir una buena y una mala, porque en primera instancia él se detiene, por supuesto, ve lo que ocurrió y es quien lleva a esta mujer hasta un centro asistencial. La traslada hasta la clínica alemana, la deja ahí y luego se retira. Por eso digo una buena y una mala, porque luego se va. Estamos hablando de un accidente de tránsito. Esto, por lo mínimo, necesitaba peritajes en el lugar, una declaración por parte de él, un examen toxicológico para saber en qué estado estaba conduciendo y cuáles pueden haber sido los motivos que provocaron este accidente. Accidente que está siendo en este momento investigado por las policías y también por el municipio, quienes no descartan una eventual querella contra esta persona, quien todavía no ha logrado ser identificada. Se sabe que es del recorrido C28, que fue visto en varias imágenes luego del accidente de tránsito recorriendo la ciudad en otros puntos, es decir, él siguió trabajando
a pesar de haber cometido este accidente acá en Lo Barnechea, en esta intersección de Camino Los Trapenses. Hablamos con el municipio que nos aclaraba un poco de la persecución, de tratar de encontrar a este hombre, a este conductor de este vehículo de transporte público del servicio Red, y qué es lo que creen ellos que podría haber ocurrido en este lugar. Escuchemos lo que dijeron. Nosotros como municipalidad vamos a preocuparnos de la víctima, vamos a hacer un catastro de otros lesionados que podrían haber, vamos a poner un abogado a disposición, pero esto nos lleva a reflexionar. ¿Cuál es el estado de salud de los conductores del Transantiago? Bueno, por supuesto, los trabajos tanto de carabineros, quienes están a cargo de esta investigación, y como del municipio, están en dar con el paradero de este conductor. Nosotros tratamos de comunicarnos con la prensa pertinente, dice que es muy tarde para dar una vocería, y los dejo con la imagen en vivo. Así está actualmente este paradero, se encuentra cerrado, por supuesto, se debe ver parte de los daños. Hay, de hecho, personas que están esperando en este momento la locomoción pública, tienen que hacerlo a un costado porque todavía es muy peligroso, quedó muy endeble, muy débil el techo, y es parte de lo que provocó esta micro acá en Lo Barnechea. Bueno, lo positivo, si es que hay algo positivo, es que los pasajeros que estaban ahí esperando el bus salvaron la mayoría ilesos. Muchas gracias, David Maldonado. Buenas noches. ¿Usted usa tarjeta de crédito? Bueno, entonces presta atención porque podría interesarle esta noticia. La Comisión para el Mercado Financiero busca aumentar el pago mínimo que es posible realizar cuando llega la facturación. Si hoy se paga el 4%, con la regulación llegará al 25%. Esto tiene pros y contras. ¿Cuáles son? Lo vemos en la siguiente nota. ¿Sabes lo que es el pago mínimo de la tarjeta de crédito? Me imagino que tiene que ver con un coste mínimo para como pagar. No, no me suena. ¿No te suena? No, o sea, quizás la cantidad mínima que uno tiene que gastar por mes. Lo que tengo que ir pagando mínimamente cada mes pero se mantiene el mismo monto que debo. Algunos lo tienen clarísimo, otros desconocen totalmente el concepto. Hablamos del pago mínimo, como su nombre lo dice, es el monto inferior de dinero que podemos pagarle al banco o institución financiera cada vez que usamos la tarjeta de crédito. Las personas que tienen una tarjeta de crédito tienen que pagar en una fecha dada, específica, un monto mínimo. Si pagan ese monto mínimo y no pagan el resto de la deuda, esa deuda generará intereses. Y eso busca limitar esta ley, cuyo reglamento estará disponible en los próximos días. Es que hoy, en promedio, los bancos permiten pagar el 4% de la deuda facturada al mes. Sin embargo, eso cambiará en los próximos días, pues la CMF subirá ese pago mínimo hasta 25%. Veamos un ejemplo. Si mi deuda facturada asciende a 200.000 pesos, hoy los bancos me permiten pagar 8.000 pesos como mínimo. Con la nueva reglamentación tendré que pagar al menos 50.000 pesos para no ser calificado como moroso. Va a generar menos intereses, va a disminuir la deuda, y si es que la persona asume de alguna manera que tiene que ordenarse, va a haber un beneficio a la larga. El problema está en que algunos de ellos no van a poder hacer este pago mínimo y eventualmente podrían salir al sector informal. Hay un porcentaje de gente que no es que pague el mínimo recurrentemente, sino que de repente no pudo pagar más. Bueno, esa gente que hoy día puede pagar ese mínimo, no le va a alcanzar con ese monto que tenía destinado para pagar el nuevo mínimo, que es más alto. Y por lo tanto, esa gente va a caer en dico. Son los pros y los contras que ven los expertos a esta normativa. Una ley contra el sobreendeudamiento que genera duras críticas por parte de los bancos, quienes distinguen al menos dos impactos negativos. Aumenta la posibilidad de caer en mora con las consecuencias negativas que esto acarrea, tales como el acceso al crédito formal y un mayor costo de la deuda. Y claro, especialistas ponen sobre la mesa algunas ideas de regulación que han emitido otros países. Lo que dice la literatura internacional y que ha funcionado en otros países sin generar desbancarización es que tú agregues opciones respecto de que si tú pagas este monto X, tú vas a terminar de pagar tu deuda en un año. La mayoría de la gente que tiene tarjeta de crédito no tiene conocimiento del tema. Después, cuando paga, se da cuenta del tema. Un desafío de todos los días con el que se busca evitar el sobreendeudamiento de la población. Y esto es algo que se ha repetido. Minutos de terror vivió el conserje de un edificio de Estación Central cuando fue atacado por un hombre que incluso le causó un daño respiratorio. Con él
Ya son 6 los casos conocidos de agresiones a conserjes en los últimos meses. En el último tiempo, distintas han sido las imágenes de conserjes siendo agredidos. El último caso hace solo 10 días. Una escena que indigna, pero que ahora se conoce, vuelve a ocurrir en otro edificio. Con un vidrio en el cuello, este conserje de 66 años es amenazado. A su alrededor se aprecian los destrozos. Todo ocurre en un edificio de Estación Central. La mayoría de la comunidad se enteró de lo ocurrido por carteles. En el ascensor publicaron como la información detallada con las horas y todos los sucesos que ocurrieron. Al comienzo se pensaba que, al igual que en otros casos, el agresor era un residente. Sin embargo, esto no es así. Se supone que son personas ajenas al edificio. Preocupante el hecho de cómo violan las medidas de seguridad, porque si bien es cierto es una comunidad cerrada, un espacio cerrado, aún así violaron todo y entraron y delinquieron. Es horrible porque no estamos seguros, ni siquiera en apartamento. Entró forzando la puerta de ingreso. Según la investigación, sin razón alguna, con un palo rompió 2 monitores y vidrios, que luego colocaría en el cuello del trabajador. Así se mantuvo hasta que vendedores ambulantes del sector entraron en ayuda. Por gente como esa que tenemos todos los extranjeros, estamos cagados. Carabineros de la 21 Comisaría de Estación Central logró la detención de un sujeto extranjero, el cual habría agredido a un conserje de un edificio de esta comuna. En Santiago, en regiones, en comunas de distinto estrato social, de manera pública, en los últimos 6 meses se han conocido los ataques a 6 conserjes. En la mayoría de los casos, sus agresores son los propios residentes. No son una, son varias causas, varios factores que están influyendo. Es una reacción que están teniendo las personas con mucho más violencia de lo habitual. No solo han aumentado los casos, sino que ha aumentado la violencia. En estos casos, los focos se han fijado en eventuales responsabilidades de la administración frente a la seguridad de sus trabajadores. Por eso, se buscan algunas formas para protegerlos. Recomendamos cerrar, generar como una especie de habitáculo, que por ejemplo existe una puerta corredera y que esté protegido detrás de una mampara, puede ser de vidrio o de acrílico, cosa que el empleado no puede ser alcanzado por nadie y tampoco puede recibir algún objeto que le tiren, cosa que le da más tiempo para reaccionar o activar algún botón de pánico. La víctima del último ataque sufrió incluso un daño respiratorio. Aún está con licencia. Quienes lo conocen dicen es de los conserjes más amables. Un señor bajito, el blanquito, muy chévere. Que uno llegaba y pasaba y él decía, dejen la bulla, pero era jugando. Es mi amigo, muy querido el señor, muy bueno. El detenido es un venezolano irregular en nuestro país. Extraoficialmente se sabe que a la policía le dijo que escapaba de un robo, algo que no coincide con su actuar. Indicó además no tener domicilio. Se le decretó la prohibición de acercarse a la víctima, al edificio y también al arraigo nacional. El equipo de investigación de Informe Especial reveló que un médico investigado por el mega fraude de las licencias siguió emitiendo estos documentos mientras estaba bajo arresto domiciliario y supuestamente bloqueado el sistema. La historia del doctor que logró burlar a la justicia la vemos en la nota de Natalie Catalán. Las ofrecían por redes sociales. Eran empresas criminales dedicadas a la comercialización fraudulenta de licencias médicas. ¿Y cuántos días necesita? 30. Tiene un valor de 65.000 pesos. Tenían hasta los tarifarios, como si fuera un producto cualquiera el vender una licencia médica. A cierta cantidad de días de la licencia se le otorgaba un precio y así sucesivamente. Una licencia médica a la carta. Se trató de médicos extranjeros que ingresaron al país, obtuvieron sus registros como prestadores individuales de salud e inmediatamente comenzaron con esta lógica y maquinaria defraudatoria. El fraude por emisión de licencias médicas falsas más grande en nuestra historia. Aproximadamente 31.000 millones de pesos. Una causa que ya tiene 15 condenados y 3 médicos extranjeros expulsados del país. Ahora anota un nuevo paso, la preparación de un juicio oral que podría contar con cientos de testigos y que por primera vez podría condenar también a los supuestos pacientes que habrían obtenido licencias falsas. Se pone un manto de duda en un importante instrumento de la seguridad social y se puede terminar poniendo en duda
licencias médicas que podemos tener cualquiera de nosotros. 11 médicos van a enfrentar a la justicia en esta fase del proceso que se investiga desde 2022, pero uno de ellos logró de manera inaudita burlar a la justicia. Recoleta 901. En este strip center tenían registrada la dirección 3 sociedades médicas investigadas por emitir licencias falsas, 2 de ellas del médico colombiano Farid Torres. A ver, Farid Torres es un médico que ya había sido investigado antes de todo el proceso judicial porque se le había identificado como un alto emisor. También logramos establecer que en esta organización, además de existir una constitución de empresa, habían otras personas que tenían el rol de captar a los clientes. Farid Torres, junto con otros médicos extranjeros, se habrían dedicado a vender licencias falsas a través de las redes sociales. Esta persona fue detenida en noviembre del año 2022. Se decretaron medidas cautelares de arresto total a su respecto, así como también una cautelar especial de la prohibición de emitir licencias médicas. En diciembre de 2022, el tribunal ordena bloquear a Torres de los 2 sistemas para emitir licencias médicas, pero poco más de un año después, el médico colombiano logra eludir el sistema. ¿Qué es lo que sucedió? Que el señor Torres en ese momento solo estaba inscrito en el sistema de Medipass y no en IMED. Y en algún momento este señor lo que hace en marzo del 2024 va a inscribirse a IMED. E IMED comete el error operacional de que a pesar de que tenía la orden de que estaba suspendido, lo registra. Consultados desde IMED señalan que el médico se registró en su sistema 15 meses después de la emisión del bloqueo. Posteriormente, en 2024, la Suceso emitió una nueva notificación de bloqueo. Frente a esto, actuamos de inmediato restringiendo su acceso. La superintendencia informó a Fiscalía que el médico emitió 138 licencias entre marzo y abril de 2024 mediante la plataforma IMED, a pesar de estar suspendido. Sin embargo, se mantuvo activo hasta diciembre de ese año. La cifra total fue mucho mayor. De marzo del 2024 hasta diciembre del 2024, inicio de diciembre del 2024, emitió un poco más de 1.700 licencias médicas. Información que desde la Fiscalía señalan desconocer. Nosotros inicialmente le informamos 138 casos, que son los casos hasta que la Fiscalía cerró la investigación. Por cierto que se está siempre conversando con ellos de los distintos procesos que están llevando, pero se les va a comunicar formalmente. Falencia en el sistema que hoy, con una nueva regulación vigente y con una reciente reforma legal, se puede evitar. Previo a la modificación, nosotros no podemos aplicar una sanción a los operadores de licencia médica IMED o Medipass. Con la nueva legislación sí podemos regularlos, fiscalizarlos y sancionarlos, por lo tanto. Sin considerar estas últimas 1.700 licencias, la investigación le adjudica al médico Farid Torres más de 4.500 documentos emitidos por un monto que supera los 1.300 millones de pesos. Incluso llegó a emitir 110 licencias en 2 jornadas, es decir, una cada 9 minutos, un lapso que está muy por debajo del tiempo de atención de un paciente. O sea, Farid Torres Huelva, este médico extranjero, está inubicable, ya no se encuentra vivo, existe una orden de detención en su contra. Obviamente, una vez que esta persona sea detenido, si es que así ocurre, todos estos antecedentes le aseguro que no van a obrar en su favor. Médico formalizado que podría haber dejado el país por un paso no habilitado, pero que podría no ser el único. Solicitó orden de detención más respecto de más de 50 personas. Se lograron la detención de 33. Muchos de los restantes que no fueron detenidos salieron del país a los días siguientes. Y por lo tanto, es más, tenemos alguna información de personas que están en el extranjero y no consta su salida por medio de registros oficiales de Policía Internacional. Daño al corazón del sistema público de salud del país y que afecta directamente a los cotizantes. Hoy día prácticamente es la mayoría de las cotizaciones de los trabajadores que están afiliados a FONASA que están destinados a cubrir los subsidios de incapacidad laboral.
complejo entramado de la que podría ser la mayor red de licencias fraudulentas en la historia de nuestro país, liderada por médicos extranjeros, donde ahora 11 de esos profesionales deberán enfrentar un juicio oral que podría ser uno de los más extensos en verse en el sistema judicial chileno. ...24 horas, reportajes. Esto se lo habíamos adelantado y lo vamos a mirar ahora con profundidad. Abandonados, a medio construir y algunos terminados pero sin uso en todo Chile. Inversiones millonarias que no cumplen el objetivo, la educación de niños y niñas. Fíjese que hasta mayo de 2023 se registraban cerca de 70 jardines con sus obras paralizadas. La Junji advierte que hay unos 33.000 niños en lista de espera a nivel nacional. ¿Por qué quedan estos recintos olvidados? Jordan Hopia con 24 horas reportajes. Esta construcción comenzó hace como unos 8 años, donde estábamos todos felices, iba a llegar a ser una ayuda a nuestros vecinos. Un jardín infantil para 96 niños es el compromiso del Estado con los vecinos de Bajos de Mena en Puente Alto el 2016. Dimos el acceso a la obra por nuestro patio común de los vecinos del bloque. Sacaron un arranque de agua también de nuestro acceso del departamento y convidé luz para que comenzaran los trabajos. Trabajos que se ponen en marcha, pero no al ritmo esperado. Graves incumplimientos en los plazos ponen término anticipado al contrato con la empresa constructora en 2018, cuando la obra registra apenas un 19% de avance. 4 años después, en 2022, otra empresa se adjudica la licitación por más de 943 millones de pesos para terminar este jardín, pero nuevamente queda a medio construir. ¿Cuánto tiempo estuvo así? Más de 3 años, donde no entró nadie, ningún maestro, nadie. Un jardín Junji abandonado en uno de los sectores más poblados y vulnerables de la capital. Una realidad que desde la Asociación de Funcionarios de la Junji nos advierten no se trata de una excepción. Ese dato que pedimos por transparencia nos arrojó un número de 69 jardines infantiles abandonados a lo largo de todo el territorio nacional, por reconversión, por construcción total o por intervención menores. Tenemos jardín infantil abandonado hasta en Rapani. Este catastro es de mayo de 2023, pero ¿cuántos actualmente se encuentran en esta misma condición? La protesta es en las afueras de lo que desde 1979 fue el Jardín Infantil Lobito Marino en Iquique, un recinto que en 2021 se anuncia entraría en etapa de reposición total para ampliar de 84 a 248 los cupos para los niños. Muchos niños tuvieron que ser derivados a otro sector. Hubo un compromiso de que el jardín iba a ser lo más pronto construido. Todos esos niños que partieron hoy día ya están egresados del jardín infantil. Un jardín para el que se anuncia una inversión de 2.670 millones de pesos. Este proyecto, lo venimos conversando con don Sergio, viene desde el 2012, donde está la necesidad y el interés de poder tener un nuevo jardín. Entrega una infraestructura de punta. Infraestructura de punta que nunca llega, actualmente luce así. Nostalgia de haber entregado una educación de calidad y ver el jardín como está, de abandono, destrozado. Es una gran pena. Más de 3 años han pasado desde que se anuncia que el Lobito Marino tendría nueva cara e instalaciones, pero ¿por qué no se ha concretado? Lo hemos licitado más de 5 veces y lamentablemente no han llegado los oferentes como con la capacidad, ¿cierto?, financiera, técnica para abordar esa infraestructura. Esa infraestructura está siendo también financiada en conjunto con el GORE. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es reevaluando de nuevo el proyecto para aumentar el monto, ¿cierto?, para hacer un nuevo llamado de acuerdo a la normativa vigente y adjudicar. También el compromiso es iniciar la obra este año. A nosotros nos gustaría mucho que el mismo énfasis que le colocan al corte de cinta de los jardines infantiles, también le colocaran el énfasis a aquellos jardines infantiles que llevan aproximadamente, nosotros tenemos calculado que el que más tiempo lleva son 15 años. 15, 10, 5, hasta la actualidad hay jardines infantiles abandonados. ¿De nuevo me prendió esta huevona? No, vale.
y es un problema delictual permanente, donde hay tráfico de droga, prostitución, robo, asalto, todo lo que conlleva la delincuencia a tener un local abandonado. Este proyecto lleva abandonado más de 14 años. Lamentablemente, durante esos 14 años hemos visto cómo lentamente han ido desmantelando esta infraestructura. Maverick hoy es el presidente de la Junta de Vecinos Las Encinas en Coquimbo, un residente más del barrio que crece siendo testigo de cómo este jardín poco a poco se marchita. Hemos visto cómo han ido desmantelando las puertas, los baños que han sido identificados para los niños en su mayoría, que es inicial el proyecto, no ha podido ejercerse. Y bueno, también los ventanales, se han desmantelado lo que es el entretecho. Hemos visto cómo se llevan las cosas a plena luz del día y no hemos tenido una respuesta. Llevan más de una década sin saber por qué no se termina este jardín, uno donde los vecinos no tienen mucha claridad sobre quién es el responsable de esta obra fallida. La empresa encargada de la construcción de esta infraestructura solicitó una quiebra anticipada y por tema administrativo no se pudo constatar quién era el representante legal de la empresa, por lo cual no se pudo demandar a la empresa para poder hacer concluir la obra. Un sitio en el que debieran haber niños aprendiendo, pero donde al igual que en Iquique hoy alberga a personas en situación de calle y a delincuentes. Solo a través de transparencia, los vecinos logran saber que el terreno donde se emplaza el frustrado jardín pertenece a Serviu y que hoy se está intentando entregar de manera gratuita al municipio. Esperamos contar con el financiamiento este año, deben ser aproximadamente 500 millones más o menos lo que se requiere para terminar, y de esa manera también el próximo año retomar las obras y que el próximo año ya esté terminado a través de este trabajo en conjunto con el Gobierno regional y el Ministerio de Desarrollo Social. Pero después de 14 años, ¿sigue siendo necesario un jardín infantil en este sector? El proyecto inicial que eran para niños ya han crecido. Nosotros hemos ido haciendo consulta con los vecinos y muchos de ellos han llegado a la conclusión que sería bueno que a lo mejor sea un centro orientado al adulto mayor. Aquí hay una inversión de casi $1 millón, donde nunca se juntó a los vecinos, nunca se le informó, ni qué va a ser esto, ni cuándo se termina, ni por qué se terminó, ni por qué quedó en esta situación de sin uso. Tras años de obras paralizadas y ante el temor que este lugar corriera la misma suerte que la de los fracasados jardines de Iquique y de Coquimbo, esta dirigente y otros vecinos se arriesgan a tomar una drástica decisión, aun cuando saben que no es legal. Nos cansamos de esto y dijimos un día como vecinos, oye, todo lo que estamos viviendo y esta tremenda estructura aquí abandonada, vamos a hacer uso de ella. Así que el 10 de enero de este año tomamos el espacio. No va a pasar absolutamente nada. Lo único, en el calabozo y mañana a tribunal. Oye, Melina, ¿qué está funcionando acá en este momento? Mira, el taller de cueca. Las instalaciones sin terminar hoy son un centro multifuncional para los vecinos de Bajos de Mena. ¿Cuántos talleres actualmente están funcionando aquí? Aquí alrededor de 10, 11 talleres. ¿Durante la semana? Durante la semana. Tenemos zumba, karate, yoga, teatro, la tía Rulitos que les viene a enseñar sobre el bullying. Vamos a empezar a respetarnos, el aceptarnos como somos, con nuestras diferencias. Por ejemplo, yo tengo el pelo con rulos. En base a este cartel, por lo menos en septiembre de 2023 debiera haber sido entregado este jardín infantil. Estamos a marzo de 2025 y aún tiene obras inconclusas. ¿Qué dice Fungi al respecto? Se recontrató la obra, empezó a avanzar la obra, pero tuvimos un tema con el permiso de edificación y la obra actualmente está paralizada. Y estamos ingresando el permiso de edificación para dentro de abril poder reiniciar la obra. En realidad ya perdimos la confianza, la fe de que se irán a respetar esa fecha. Niños que crecen mientras las construcciones quedan detenidas. ¿Cómo repercute esta demora? A diciembre del año pasado, recién terminado, nosotros teníamos un dato certero de que alrededor de 600 familias a nivel nacional se veían afectadas de no poder tener acceso a jardín infantil porque los jardines infantiles estaban abandonados. ¿Cuánto tarda la construcción de un jardín infantil?
Nos movemos a la población San Gregorio en La Granja, otra zona vulnerable de la capital donde desde julio de 2021 se levanta esta construcción. Aquí se invierten más de 969 millones de pesos, jardín infantil que luce terminado, pero sin uso. Malo, porque hay muchos niños que quedan sin jardines. Cuesta encontrarles un jardín. Sí, tengo amistades que les ha costado encontrar matrícula por lo mismo. Obvio que les ayudaría, pues, obvio, porque habría más matrículas, más cupos para niños. Pero ¿por qué este jardín no abre sus puertas si, según este documento, el avance físico de la obra es de un 100%? Puede ser que tenga el 100% físicamente, pero nosotros como Junji no le ponemos 100% hasta que tiene todas las certificaciones correspondientes. Ese periodo es el que suele tardar muchas veces más de lo esperado, ¿no? Depende. Depende de la complejidad de la infraestructura y depende también de las tramitaciones de reconocimiento oficial. Pero no tiene un plazo acotado, que uno diga la recepción provisoria debiera salir dentro de los próximos 6 meses o dentro de un año, ¿no hay un plazo? Lo lógico es que debería un tiempo acotado, pero dependiendo de la realidad existente, porque si, por ejemplo, en este caso hay una tramitación de mayor envergadura, hay que hacer modificaciones de contrato para poder lograr, por ejemplo, la resolución sanitaria. Lo que nosotros siempre hemos cuestionado es que en el fondo termina la obra, después viene toda esta otra etapa que demora más aún el acceso de los niños a los jardines infantiles. Escenario similar es el que vive este otro jardín en Pudahuel, con montos que superan los 911 millones de pesos y cuyas obras también lucen terminadas. Esto debería de estar funcionando ya. Inconcebible a la fecha de hoy esté inoperante, que no le sirva a nadie. Nosotros no sabemos como comunidad cuál es la dificultad que hay para que esto avance. El inicio escolar ya avanzó y aún no tenemos conocimiento de cuándo esto va a ser abierto a la comunidad. Corona Sueca está mucho más avanzado. Yo creo que nosotros esperamos que durante los próximos meses logre las últimas certificaciones, claro, para ponerlo, para dar término y para iniciar el proceso de reconocimiento oficial y ponerlo en funcionamiento. Cada administración trae su eslogan para, en el fondo, levantar a la primera infancia, pero yo te quiero decir que eso no es lo real. Aquí lo primero es la falta de voluntad política, lo segundo la desprolijidad y lo tercero la falta de gestión institucional. Nos hemos trasladado a otro sector de Bajos de Mena, aquí en Puente Alto. Estamos en el límite del volcán 2 y el volcán 3. Fíjese que este jardín infantil debiera haber sido entregado hace ya un par de años. Carlos nos va a contar qué ha pasado aquí. Aparte de la rabia que hemos pasado, pena, porque es un edificio que está abandonado por las autoridades. ¿Está listo, no? Terminado. Lamentablemente fue vandalizado también. Esto es lo que pasó con lo que yo tanto he reclamado. Jardín abandonado, con explosión en esta hora. Ahí quedamos ahora con toda una estructura quemada. Está abandonado alrededor de 10 años, terminado hace 6. Hace poco sufrió un incendio, ya que lo vandalizaron. Y ahí recién se hicieron presentes las autoridades de Junji. Una persona en situación de calle que ingresa al recinto e intenta robar las cañerías de gas habría generado este incendio en un jardín por el que en 2022 se recontratan obras por más de 235 millones de pesos. ¿Para qué gastan plata y plata en algo que no van a ocupar? ¿Por qué no ocupan esos recursos en otras cosas? ¿Y por qué tienen que esperar una instancia de un incendio, de un robo, no sé, de cualquier cosa para poder llegar al lugar? Llegar al 100% avance físico de una obra es un proceso. Luego vienen los procesos de certificación y luego viene el proceso de obtención de reconocimiento oficial. Estábamos en ese proceso, de entrada en funcionamiento en abril. Y lamentablemente ocurrió esta situación, pero bueno, nosotros como institución tenemos que tomar cartas en el asunto y también nos comprometemos como institución a terminar este jardín infantil, generar las reparaciones que afectó un 6% del jardín infantil el incendio. Terminamos la obra este año para ponerlo en funcionamiento en el verano del 2026. A la espera de que esto se concrete, la Junji contrata a un guardia después del incendio para cuidar las dependencias del jardín. Tiene una glosa especial y particular que está solamente limitada para poder tener guardias para los jardines infantiles. Gasta 800 millones de pesos anuales. Como dirigente, rabia, dolor, impotencia. Y como padre, el doble o el triple de los sentimientos. Porque se está perdiendo un establecimiento tan bonito viendo toda la necesidad que hay en el sector. A solo un par de cuadras de este jardín vandalizado, Melina y sus vecinos dan vida a otra construcción a medio camino. De lo más simple podemos sacar una historia, ¿no, tía? Mi historia es que quiero jugar todo el año y pasarlo bien con ustedes. Para nosotros es súper ofensivo que haya esta instalación tan grande, sin uso por tantos años, abandonada también en su construcción.
pudiendo darse un uso tan bueno como el que le estamos dando ahora en colaboración con la Melina. Siento que llegó la posibilidad para estos niños, el entorno se unió para brindarles este espacio idóneo para que se desarrollen. 8 años de espera por un jardín que aún no llega, instalaciones que los vecinos se rehúsan a dejar en el olvido. Este jardín tenemos el mandato de terminarlo este año, nosotros estamos esperando que nos renueven el permiso de edificación. Está en un 87% de avance físico, ¿ya? Y tenemos el mandato de nuestras autoridades también y de la comunidad misma en terminar el proyecto este año. Para mí es un abandono y un desprecio a los niños, a los adolescentes, un desprecio al ser humano. Melina espera que cuando finalmente se termine este jardín puedan convivir las actividades de la Junji con los talleres de los vecinos. Yo hablé en un momento que teníamos cerca de 80 jardines, ¿cierto?, en término anticipado de contrato. Durante este último periodo hemos recontratado más de 40 proyectos. Hemos ido terminando otros, ¿cierto? Y actualmente nos quedan 19 de larga data. Los presupuestos de los recintos de Puente Alto, Iquique, Pudahuel y La Granja expuestos en este reportaje superan los 5.500 millones de pesos. Dinero invertido en instalaciones que aún no pueden ser utilizadas para una exigencia más que justa: la educación de los niños. We have visual on 4 healthy mains. Crew 9 back on Earth. Así comenzó el descenso de la nave que trajo de vuelta a los astronautas Suni Williams y Buzz Wilmore al planeta, quienes permanecieron atrapados en el espacio por más de 9 meses. Bueno, iban por una semana, ese era el viaje original. Esta odisea en el espacio nos la cuenta Franco Ferrari. Así ameriza frente a las costas de Florida el SpaceX Dragon, con 2 astronautas poniendo fin a una curiosa historia espacial que duró 9 meses. Era el 6 de junio del año pasado y cuando Barry Butch Wilmore estaba a punto de partir en un viaje al espacio ida y vuelta de 8 días, dijo esto: ¡Vamos! Y pongámosle fuego a este cohete. Y ahí partió. No tenía idea que en vez de 8 días se quedaría atrapado 9 meses en el espacio junto a su compañera Suni Williams. Era la prueba del primer vuelo tripulado de la nave Starliner de la empresa Boeing. El recibimiento fue bonito, aunque ellos iban solo por 8 días, hasta que una serie de fugas de helio en la nave Starliner que los llevó encendió las alertas. Y aquí en 24 Horas Central hicimos por esos días una nota donde con estupor decíamos que su regreso se aplazaba una semana. Pero el regreso a tierra, previsto para el 14 de junio, debió posponerse una semana entera. Pamplinas, los desperfectos no hacían seguro el regreso de esa nave. Y por ende se toma la decisión de dejar a los astronautas en la Estación Espacial Internacional y la nave hacerla descender, digamos, sin tripulación de manera autónoma. Quedando ahí los astronautas el resto de junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y hasta diciembre, mire. Bienvenidos a la Estación Espacial Internacional, mientras nos preparamos para las fiestas navideñas. Es una época maravillosa aquí. Por fortuna no eran unos aparecidos, han hecho una larga carrera espacial con varias misiones en el cuerpo y Suni Williams, aprovechando esta, se convirtió en un récord como la mujer que más caminatas espaciales ha hecho con un total de 9 y la segunda que más tiempo ha acumulado en esas caminatas con 50 horas y 40 minutos. El problema es que ellos iban por 8 días, pero quedaron atrapados y forzados a esperar 9 meses. Hay como una especie de calendarización bien estricta de las naves y las misiones que suben a la Estación Espacial Internacional. Entonces ya había que esperar el tiempo para el lanzamiento de esta misión en particular. Aunque ir por 8 días al espacio ya supone una preparación especial, los 9 meses que finalmente estuvieron implicaron un desafío mayor. Están en condiciones de microgravedad, entonces por ejemplo para dormir tienen que amarrarse con unas especies de velcro a la cama, hace que también los fluidos y los líquidos dentro del cuerpo se empiecen a acumular en distintos lugares, entonces tienen que hacer mucho ejercicio también porque las condiciones de microgravedad afectan directamente la estructura musculoesquelética del cuerpo. Y regresan a la Tierra recién 9 meses después, aunque en otra nave. En una nave de SpaceX, en vez de volver a enviar una nave de Boeing al espacio. Y ahora deben someterse a una readaptación terrestre. And the body systems
En cuanto a los sistemas corporales, la mayoría de ellos se recuperan a su estado inicial en un periodo de 45 días. El que tarda un poco más es el óseo y la reabsorción del calcio que se pudo haber perdido. Y recuperar la totalidad del calcio perdido podría tomar más de 45 días, incluso un año. Pelos de la cola para un par de astronautas que viajaron por 8 días al espacio y se quedaron varados más de 9 meses antes de poder regresar a la Tierra. Crew 9, back on Earth. Ahora. Un subteniente de carabineros fue atropellado en medio de una fiscalización que se llevaba a cabo en la población La Legua, en la comuna de San Joaquín. El oficial alcanzó a disparar a los atacantes. Carlos Melín, con los detalles de los operativos que se realizan a esta hora. Carlos, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sí, estamos muy pendientes sobre todo de la evolución de este subteniente de carabineros, quien ya está en el hospital institucional en la comuna de Ñuñoa. Estuvo un par de horas en el hospital Barros Luco, fue trasladado después en la ambulancia por las características también de sus lesiones hasta el hospital institucional, donde se está recuperando luego de esta fractura que, como tú lo anunciaste, ocurre en medio de una fiscalización que se estaba desarrollando a las 4:20. Esa es la información y la hora exacta en que este uniformado estaba en el sector de Santa Rosa con Padre Mariano Puga. En esa intersección iban a fiscalizar a un vehículo Volvo de color negro cuando estos sujetos comienzan a escapar, pero no solo eso, sino que retroceden en este vehículo y es ahí donde atropellan, generándole una fractura en una de sus piernas a este subteniente de carabineros. Pero no solo eso, sino que escaparon a bordo de este vehículo y un par de cuadras más allá, 3-4 cuadras al interior de la población La Legua de Emergencia, es donde dejaron abandonado este automóvil. No hay claridad si contaba con encargo por robo, pero sí que estaba inscrito en la comuna de Cerro Navia. Por el momento no hay personas detenidas, pero serían 3 a 4 estos delincuentes que luego de esta temeraria acción escaparon de infantería, como dice Carabineros, o para que ustedes lo entiendan, a pie de ese lugar. Hubo disparos en el lugar, Connie, como tú anunciaste al comienzo, porque este uniformado, una vez que es atropellado por este vehículo, él dispara 4 veces en contra de este automóvil, pero se desconoce si alguno de ellos había recibido algún disparo. ¿Qué les parece si escuchamos algunos antecedentes a continuación? Funcionario carabinero que resultó con lesiones y a raíz de eso, para de una u otra manera defenderse de este ataque, es que efectúa 4 disparos en contra de este vehículo, el quien se da a la fuga y posteriormente a un par de cuadras del lugar lo dejan abandonado. Lo más importante, y para la tranquilidad de muchas personas que han llamado a nosotros carabineros, hay un subteniente que está en este momento lesionado y el carácter de su lesión en este momento reservado, toda vez que sufrió una lesión a propósito de un procedimiento que se realizó acá en el sector de Legua Emergencia. Sí, Carabineros resalta que lo positivo de todo esto, Connie, es que está fuera de riesgo vital. La Bocar, OS9 y personal del GOPE estuvieron trabajando durante esta jornada y siguen haciéndose diligencias luego de este caso. Estamos y quedamos atentos entonces al resultado de esos operativos. Muchas gracias, Carlos Melín. Buenas noches. Y nosotros nos vamos a una pausa. Ya estamos de vuelta con más aquí en 24 Horas Central. Ya volvemos con 24 Horas Central. Bien, ya estamos de regreso a las noticias. La premisa es una y la idea es conseguir respaldos que vayan más allá del PPD. Carolina Toá presentó su equipo de campaña tras una importante reunión con su partido que mira a otras fuerzas oficialistas para ampliar la base de apoyo de su candidata. Con aplausos fue recibida Carolina Toá por sus compañeros de partido. Encuentro fraterno, el primero que los unió desde que la ex ministra asumiera el desafío presidencial. La directiva presente, también parlamentarios y actuales ministros desde ya cuadrados para respaldar la postulación y salir en busca de nuevos apoyos. Una propuesta presidencial que tiene la ambición de proponerle un gobierno a Chile tiene que construir una mayoría.
Y esa mayoría no se construye con un partido ni con varios partidos, ni más allá del oficialismo, incluso va mucho más allá de los partidos políticos. Entonces el diálogo con los partidos es totalmente amplio. Y para generar ese diálogo y delinear la candidatura, Toa presentó a su equipo de trabajo, que en la coordinación política estará a cargo de Óscar Santelices, exsecretario general del PPD. Al grupo también se integró Claudio Castro, alcalde de Renca, quien se encargará del despliegue territorial. El jefe comunal ya enfrenta una investigación en Contraloría luego que una actividad en su comuna se convirtiera en la primera aparición pública de Toa fuera de la moneda. Lo que tuvimos fue entonces a una exministra que fue a plantear su experiencia en política. En esa actividad no hubo, por cierto, ningún tipo de actividad proselitista, se ciñó estrictamente a eso y precisamente eso es lo que le vamos a plantear a la Contraloría con mucha tranquilidad. El primer equipo de Toa deberá también delinear las ideas que se plasmarán en el programa de gobierno. Será solo del PPD. La idea de Toa y los suyos es lograr más respaldos oficialistas. En el partido todos miran al PS y los más optimistas incluso más a la izquierda. Lo formulé como una pregunta, ya que el diputado Diego Ibáñez señalaba que podría ser alguien que no fuera de sus filas del Frente Amplio, el candidato o candidata, si podrían proclamar a Carolina Toa. Yo lo formulé como una pregunta. Yo no puedo tomar una decisión a nombre del Partido Socialista. Hoy como Frente Amplio tenemos la convicción de poder llevar una candidatura presidencial propia que permita además tener una primaria que sea amplia, diversa, competitiva. Este fin de semana debería conocerse un nuevo nombre que se sumaría a la primaria junto a Carolina Toa, Vlado Mirosevic y Jaime Mulet. El Partido Comunista podría nominar a Janet Jara como su candidata. De ocurrir, la ministra del Trabajo podría abandonar la moneda la próxima semana, con ceremonia incluida, puesta en escena similar con la que el gobierno despidió a Carolina Toa. Bueno, y en la oposición, advirtiendo los riesgos que podría acarrear la falta de unidad en la conformación de las listas parlamentarias, la candidata de la UDI y RN, Evelyn Matei, llamó a Kast y a Kaiser a no equivocarse de adversarios. Hay que trabajar en conjunto para conseguir mayoría en el Congreso. Un llamado a la unidad que no ha tenido respuesta formulado por la candidata en un seminario económico donde también anunció que de llegar al sillón presidencial rebajaría en un plazo de 10 años los impuestos corporativos a un 18%. La cita estuvo marcada por las críticas cruzadas con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien en su exposición cuestionó algunas sentencias de la candidata, entre ellas el aumento del gasto público. Matei aseguró que el balance fiscal está en crisis y que el crecimiento económico ha sido bajo durante esta administración. En el ámbito político, Matei expresó preocupación por la actitud de republicanos y libertarios. Escuchemos sus declaraciones. Hice un llamado al candidato de republicanos y al candidato del Partido Nacional Libertario para concurrir a una primaria y a una lista única parlamentaria. Y esto representa un alto riesgo, ya que con varias listas parlamentarias se arriesga no obtener mayoría en el Congreso. Llamo una y otra vez a que no nos equivoquemos de adversario. Y en los números, fíjese que la economía chilena cerró el 2024 mejor de lo esperado. De hecho, según información del Banco Central, la actividad económica creció un 2,6% el año recién pasado. La cifra estuvo influenciada por el buen desempeño de las exportaciones. Por sector económico, la minería, el comercio y los servicios fueron los rubros que lideraron esta expansión. El ministro Mario Marcel puntualizó que la economía chilena, comillas, va por buen camino, pensando en el actual 2025. Estamos viendo 24 Horas Central. Estamos de vuelta con las noticias. Así llegaron más de 200 venezolanos desde Estados Unidos a la mega cárcel de Nayib Bukele en El Salvador. Claro, el SECOT, una deportación que desde el gobierno del país norteamericano celebran, pero que ha desatado el enojo de Nicolás Maduro. Presta atención. Todo venezolano, toda venezolana, no viajen a territorio de Estados Unidos, que es un territorio que los agrede. Enojo evidente de Nicolás Maduro tras la deportación de más de 200 venezolanos que estaban en Estados Unidos a la mega cárcel de Bukele en El Salvador. Yo le pregunto al presidente Nayib Bukele, públicamente, presidente, ¿usted va a amparar esta crueldad, esta injusticia, sin derecho a ningún proceso, de crear campos de concentración y meter
a nobles migrantes, trabajadores, gente de bien, en cárceles, sin juicio, sin haber cometido delitos en El Salvador. El líder chavista tildó la decisión de la administración de Donald Trump como anacrónica e ilegal, por lo que buscará la repatriación de los venezolanos enviados al país centroamericano, mientras que desde Washington insisten en que la mayoría de los venezolanos deportados pertenecían al Tren de Aragua. El Tren de Aragua es una organización terrorista extranjera designada. Casi 200 miembros del Tren de Aragua fueron enviados a El Salvador este fin de semana. Innumerables vidas se salvarán gracias a esta acción. Versión que en Venezuela no comparten. Lo que está ocurriendo en El Salvador, con venezolanos en El Salvador, no es otra cosa que un vulgar secuestro. Ninguno de los venezolanos llevados a El Salvador ha cometido absolutamente ningún delito en El Salvador. ¿Por qué están allá? De hecho, en las calles de El Salvador, esta deportación ya ha generado debate. Creo de que es un poco ilógico, ¿verdad?, que estamos controlando las pandillas aquí, queriendo traer delincuentes de otro lado. No está bien, ¿verdad?, porque se supone que ellos hicieron su crimen en su lugar y lo tienen que pagar allá. La deportación de la mayoría de los venezolanos se hizo bajo el amparo de una antigua ley conocida como de enemigos extranjeros, que fue promulgada en 1798 y que permite al presidente de Estados Unidos ordenar la detención y deportación de extranjeros que amenacen la seguridad del país. Sir, there's been some criticism that the Alien Enemies Act has only been invoked 3 other times. They were all during times of war. Do you feel that you're using it appropriately right now? Estamos en tiempos de guerra porque Biden permitió que millones de personas, muchas de ellas criminales, vaciaran las cárceles, vaciaran sus cárceles en Estados Unidos. Eso es una invasión y estos son criminales, muchísimos criminales. Y es que la decisión del gobierno de Donald Trump establece que todos los venezolanos mayores de 14 años que sean sospechosos de pertenecer al Tren de Aragua, se encuentren en Estados Unidos y que no sean residentes legales están sujetos a ser detenidos, retenidos y expulsados en calidad de enemigos extranjeros. Y de regreso a nuestro país, fíjese que en Chile mueren aproximadamente 20 niños al año por influenza. Bueno, por eso es importante que ya comenzó la vacunación en los establecimientos educacionales, aunque algunos padres han decidido ir antes a los vacunatorios ante una circulación viral que se prevé será temprana y agresiva. Que tengo muchas cosas que hacer, como que tengo que hacer todas las tareas. Pero antes de eso, Javiera cumplió con una misión aún más importante, proteger su salud. Por eso, terminada su jornada escolar, pasó por un vacunatorio para recibir su dosis contra la influenza. Cuando el sistema se satura, algo que puedes manejar en la casa, la verdad es que se vuelve complicado. Entonces, claro, por eso me preocupa. Parte del grupo objetivo es entre los 6 meses de edad y quinto básico. En Estados Unidos murieron más de 100 niños la temporada de invierno 2024-2025. Ahí la tasa de vacunación alcanzó solo un 46%. Los niños tienen un sistema inmune mucho más débil y aunque se hayan vacunado el año anterior, dura más o menos 6 meses los anticuerpos en sangre y por lo tanto debe volver a vacunarse porque tiene mucho más riesgo. Nosotros tenemos una meta que es el porcentaje de personas que están dentro del grupo objetivo que han recibido su dosis de protección contra la influenza y ese es el 85%. Evidentemente lleva a una reducción de la hospitalización y también de la mortalidad a causa de la influenza. Al año mueren cerca de 20 niños por influenza. La vacuna es la estrategia más efectiva para prevenirla. Por eso, cada municipio tiene un calendario para acercar la inmunización a todos los establecimientos educacionales. ¿Cuánto tiempo se demora cada municipio? También depende de cuántos establecimientos educacionales tiene esa comuna. Tarda un tiempo que la atención primaria de salud logre cubrir a todo el territorio. Recordarles que no es necesario que esperen a que exista la actividad de vacunación dentro de las escuelas. Las familias pueden llevarlo antes a los centros de vacunación. Usted puede acercarse a los puntos de vacunación para que sus hijos la reciban gratuitamente, si están dentro del criterio de riesgo y sin la necesidad de pedir hora. Siempre es muy tardío. El año pasado fuimos los últimos vacunados, somos de la comuna. Mis hijas estudian en el San Ignacio Alonso Valle y les tocó en el mes de mayo. Este año yo las voy a llevar porque no voy a esperar. Ella igual
es más propensa, así que yo me anticipo a lo que hace el colegio. La vacuna tarda cerca de 15 días en generar la inmunización. El objetivo es estar protegido antes del pic de circulación. Si está resfriado se puede vacunar, solo si es congestión y tos escasa. Lo que no se puede vacunar es si hay fiebre o hay una reacción anafiláctica demostrada al huevo. Se prevé un panorama complejo de enfermedades para este invierno y no solo virales. Preocupa también el coqueluche o tos convulsiva ocasionada por una bacteria. Los niños son vacunados a los 2, 4 y 6 meses de edad, pero requieren refuerzo a los 18 meses. La vacuna para las embarazadas también está disponible. Los menores de 6 meses, sobre todo 3 meses, se complican y pueden hacer cuadros graves con conexión a ventilación mecánica, con cuadros de hipertensión pulmonar y se pueden morir de eso. Cada 4 o 6 años ocurren brotes epidémicos más agresivos de enfermedades como la influenza. Por eso hay que prepararse. Se ha enfermado 4 o 5 veces. Entonces aquí los bichos, hay muchos bichos. Así que por eso mejor prevenir. Me angustia igual porque finalmente nos genera todo un tema. Pues se enferma una, yo tengo 2, viene la otra, nos cae en la familia, también hay una persona de la tercera edad enferma, se complica toda la situación. El año pasado rompimos el récord en cantidad de personas protegidas contra la influenza, sobre 8 millones de personas. No es solo una dosis, es una barrera que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Y terminamos las noticias, pero a continuación los dejamos con el tercer capítulo de The Floor Chile y los 38 participantes que siguen en competencia. ¿Quién va a conquistar el tablero? No se lo pierdan, disfrútelo y nosotros nos vemos mañana. Que tenga buenas noches. Buenas noches.